Apreciados estudiantes, bienvenidos a la sesión sobre aneurismas de la aorta abdominal. Emplearemos para esta presentación las siguientes referencias, las cuales se encuentran adjuntas a esta presentación y que pueden ser consultadas para dudas ulteriores. Un aneurisma se define como una dilatación arterial irreversible 1.5 veces mayor del diámetro del vaso está afectado. En general, varios tipos de aneurismas han sido descritos para el caso de la aorta abdominal. Muchos de ellos son aneurismas degenerativos, traumáticos, aneurismas postestenóticos, disecantes, micóticos o anastomóticos. En este caso estamos viendo un aneurisma de la aorta abdominal infrarrenal, el cual representa el principal tipo de aneurisma dentro de la aorta abdominal, por debajo de las arterias renales, la principal localización. Y la mayor parte de estos aneurismas se deben a este primer grupo, que son aneurismas de tipo degenerativo. Hay varias formas en las cuales se pueden presentar los aneurismas o pueden adquirir varias formas. Uno de ellos es la dilatación sacular, como la que estamos observando en esta parte de la gráfica. La otra es una dilatación fusiforme que compromete a ambos lados del vaso comprometido y que adquiere esta forma que se conoce como fusiforme, y el pseudoaneurisma, que es esta forma final que estamos viendo en la parte de abajo. La inmensa mayoría de los aneurismas de la aorta abdominal son de tipo fusiforme y secundarios los de tipo sacular. ¿Cuáles son los factores de riesgo que están asociados con la presencia de un aneurisma de aorta abdominal? En general se reconocen varios factores. Uno de ellos es la edad avanzada, los pacientes con una talla alta, los pacientes con enfermedad arterial coronaria previa, pacientes con arteriosclerosis, con altos niveles de colesterol, hipertensos y fumadores. También desde el punto de vista familiar existe una asociación importante que varía entre el 12 y el 19% de riesgo en estos individuos, y que está relacionada con pacientes que tienen familiares en primer grado de consanguinidad con aneurismas de aorta abdominal. En general, desde el punto de vista geográfico, es bajo el desarrollo de aneurismas de aorta abdominal en mujeres africanas, en mujeres, en afroamericanos y en pacientes diabéticos, por lo general. También existen algunos marcadores o algunas asociaciones genéticas importantes del aneurisma de aorta abdominal, particularmente con las alteraciones en el colágeno, como la alteración de Ehlers-Danlos y el síndrome de Marfan. Estos han sido asociados con algunas alteraciones en el desarrollo de aneurismas de aorta abdominal. En el examen físico, un paciente con un aneurisma de aorta abdominal puede tener hallazgos importantes en el abdomen. Se puede tocar el aneurisma entre el 30 y el 40% de estos casos. En el 60% no están presentes, y en algunos casos los hallazgos que refiere el paciente pueden ser a partir de manifestaciones trombóticas, embólicas en otros órganos, o a partir de estudios que demuestran desde el punto de vista incidental la presencia del aneurisma. Cuando se detecta un aneurisma femoral, casi que el 85% de los pacientes con aneurismas femorales tienen aneurismas de la aorta abdominal. Y también en esos casos hasta el 60% cursa con aneurismas popliteos. En contraste, cuando los pacientes tienen aneurismas de la aorta abdominal, solamente el 15% presentan de forma asociada aneurismas femorales o popliteos, que sería una regla inversa a la segunda que vimos. Este es un aneurisma de aorta abdominal infrarrenal. Los aneurismas en el abdomen pueden localizarse por encima o por debajo de las arterias renales, pero en general la mayor presentación es aneurismas infrarrenales y de tipo fusiforme. Es importante tener en cuenta entonces que si hay algunos individuos de riesgo para desarrollar un aneurisma, en estos individuos debe desarrollarse de forma activa un screening o tamizaje para detectar tempranamente la presencia de aneurismas. ¿En qué individuos se indica? Se debe indicar en todos los hombres mayores de 65 años o en aquellos mayores de 55 años con una historia familiar de aneurisma de aorta abdominal.
También debe realizarse en mujeres mayores de 65 años, en aquellas que fuman o que han tenido historia familiar de aneurisma. Entonces cambia la edad si es el hombre o la mujer para el inicio del tamizaje. ¿Y cómo se realiza? Se realiza con ultrasonido, se realiza con ecografía abdominal. En este caso estamos observando un aneurisma de la aorta abdominal diagnosticado por ecografía. Aquí tenemos el aneurisma y acá tenemos parte de la pared de la aorta. En este caso mide 5.6 centímetros este aneurisma. Posteriormente, el estudio se corrobora con imágenes en los pacientes que presentan aneurismas en estas poblaciones. El estudio que debe continuar es la realización de una tomografía axial computadorizada con medio de contraste, por supuesto, en donde estamos observando en este sitio la presencia de un gran aneurisma fusiforme de la aorta abdominal infrarrenal. Observemos aquí cómo están los riñones y cómo el aneurisma emerge por debajo de las arterias renales. Una vez un paciente tiene diagnosticado un aneurisma, ¿qué se debe hacer? El curso a seguir depende del tamaño o del diámetro del aneurisma. Esto es válido para los pacientes que tienen un aneurisma fusiforme. Si el paciente tiene un aneurisma de aorta abdominal fusiforme entre 3.5 centímetros a 4.5 centímetros, 4.4 centímetros, debe realizarse un seguimiento escanográfico con intervalo de cada 6 meses. De cada 12 meses, perdón. Y debe realizarse semestralmente si el aneurisma mide entre 4.5 centímetros y 5.4 centímetros. ¿En qué otros individuos? Es recomendado cada 3 años si el aneurisma mide entre 3 y 3.4 centímetros. Y debe realizarse cada 5 años si el aneurisma mide entre 2.6 centímetros y 2.9 centímetros. Se ha estimado que la tasa de crecimiento de un aneurisma es de 0.4 centímetros por año. ¿Cuál es el tratamiento? El reparo quirúrgico está indicado en pacientes que se presentan con aneurismas de aorta abdominal, dolor abdominal o dolor dorsal o dolor de espalda. Está indicado el reparo electivo en pacientes que presentan aneurismas fusiformes por encima de 5.5 centímetros de diámetro máximo en ausencia de comorbilidades significativas. Y el reparo electivo debe ser considerado para pacientes que se presentan con aneurismas saculares. La vigilancia está recomendada en la mayoría de los pacientes con aneurismas de aorta abdominal de tipo fusiforme que varían en el rango de 4 a 5.4 centímetros, como vimos en la diapositiva precedente, o menores, como también fue anotado previamente. ¿Qué se indica además? Que el paciente deje de fumar. Ya ha sido demostrado que disminuir el consumo de cigarrillo disminuye la tasa de crecimiento y la tasa de ruptura. También se pueden indicar estatinas para considerar reducir la tasa de crecimiento del aneurisma de aorta abdominal. Hay algunos medicamentos con los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, la doxiciclina, los bloqueadores de angiotensina, que muestran un beneficio que es incierto en el términos de expansión y ruptura del aneurisma. Por esto no se utilizan de forma rutinaria, al igual que el uso de los beta bloqueadores. ¿Y qué se indica también? Que si un paciente tiene un aneurisma de aorta abdominal, sus familiares en primer grado de consanguinidad deben tener un tamizaje activo para determinar, de acuerdo a las recomendaciones previamente anotadas, la presencia de aneurismas concomitantes. Este es un caso en el que se está haciendo un reparo clásico de un aneurisma de la aorta abdominal infrarrenal con un injerto que es un injerto que se conoce como injerto en pantalón o como injerto aortopifemoral. En este caso se reemplaza la aorta con este tipo de injertos, o también puede hacerse en algunos otros casos seleccionados el reparo por vía endovascular, es decir, en un reparo en donde no se hace una cirugía abierta, sino que se avanza en este tipo de prótesis por vía endovascular, como se está viendo en esta diapositiva.
¿Cuáles son las complicaciones de un aneurisma? La ruptura, la disección, la trombosis, el embolismo, la falla renal aguda y la isquemia medular. Probablemente la complicación más frecuente, una de las más frecuentes y más dramáticas, es la ruptura. Hay algunos factores de riesgo que han sido identificados para que un aneurisma se rompa. ¿Cuáles son? El género femenino, el tamaño, por supuesto. Este tamaño es directamente exponencial el riesgo de ruptura al tamaño. Y el punto de quiebre está en los 5.5 centímetros. Estos pacientes deben ser operados de forma electiva porque son los que mayor probabilidad de ruptura presentan. También se ha indicado la capacidad aspiratoria forzada en el primer segundo, cuando es baja, un factor de riesgo, el paciente que fuma y el paciente hipertenso. Estos son pacientes que tienen un riesgo de ruptura. Cuando el aneurisma se rompe, el cuadro clínico característico que se asocia es el de dolor abdominal, shock, presencia de disminución de pulso en los miembros inferiores, cambios en el estado de conciencia, masa palpable. En estos casos de ruptura, el tratamiento es el reparo quirúrgico inmediato y tienen una tasa de mortalidad que puede ser superior al 90% en algunos estudios. Mil gracias.